Hermanos, nuevamente buenos días a todos, a los amigos, qué bendición. Acompáñenme a Filipenses entonces, capítulo 2, hermanos, versículos del 25 al 30. Estamos hablando de los ministros fieles de Cristo. Cuando usted lee parte del capítulo 2, se va a dar cuenta de que el apóstol Pablo no solamente se presenta a él mismo como un ministro de Cristo, sino que presenta a Timoteo, usted lo puede ver en el texto, y también presenta a Epafrodito. Leamos, hermanos, antes de que oremos y presentemos esta enseñanza, Filipenses capítulo 2, versículos del 25 al 30. ¿Ya lo tiene usted allí? Muy bien. Vamos a leer, hermanos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la dirección del Espíritu. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Yo le pido a usted que lea con entendimiento, para que usted pueda comprender algunas palabras claves allí. Versículo 26, porque él, hablando de Epafrodito, tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y grandemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Incline su rostro y oremos. Señor, rogamos a ti nuevamente, Señor. Rogamos por esta segunda exposición de tu palabra. Permítenos, Señor, ser expositivos. Permítenos, Señor, ser claros. Que en esta mañana el nombre de Cristo sea exaltado. Permítenos en esta mañana, los que estamos reunidos, que podamos morir a nuestro yo, a nuestro ego. El nombre del Señor, se entrone en nuestro corazón, y que toda banalidad, toda carnalidad sea quitada en esta mañana. Permítenos tener un culto tranquilo, lleno de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hemos venido estudiando arduamente la vida de Epafrodito. Epafrodito, hermanos, un hombre que fue enviado desde la ciudad de Filipos para ir a Roma, proclamando, por supuesto, hermanos, el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero además de esto, hermanos, y présteme, por favor, toda su atención, para traer de parte de la iglesia allí en Filipos una ofrenda para su hermano y amigo Pablo, pero también que le iba a ayudar al hermano Timoteo. Epafrodito, según los textos que hemos venido estudiando, se nota las cualidades de un hombre, de un siervo de Dios, que verdaderamente se conduce de una manera sensata, pero no solamente de una manera sensata, sino de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pero sobre todo, amados hermanos, ¿por qué decimos, por qué aclaramos que este hombre se conduce de una manera sensata como todo un ministro del Señor? Porque él no estaba mirando solamente por sus asuntos o por sus propios intereses, sino que conforme a la palabra, hermanos, él estaba mirando también por otros intereses, por los intereses de otros hermanos. Y a veces, hermanos, permítame decir esto como un apunte personal, a veces nos falta mucho para llegar a la estatura de Cristo en cuanto al amor hacia otros hermanos. A veces decimos, y yo, hermano, lo creo y no lo desmiento, que amamos a los hermanos,
pero a veces no los amamos conforme a lo que la palabra enseña, sino conforme a nuestra manera de pensar, conforme a lo que creemos que deberíamos amar a otros hermanos. Y por esto, hermanos queridos y amigos, es que en algunos se llena el corazón de ira, de rabia, que no debería ser así, y no es un argumento, por culpa a veces de nuestra poca luz que tenemos de la Biblia. Entonces, hermanos, deberíamos meditar en este asunto, que realmente es complicado, pero que al mismo tiempo no debería ser tan complicado. Es complicado por nuestro carácter, pero no debería ser complicado porque se supone y creemos firmemente que es Dios quien cada día está ayudándonos a moldear nuestro carácter a su imagen y semejanza. Ahora bien, hermanos, permítame hacer esta primera pregunta en esta segunda enseñanza. Usted y yo miramos solamente nuestros propios intereses. Vuelvo y le pregunto, ¿será que nosotros como creyentes o como personas que un día conoceremos al Señor, miramos solamente nuestros propios intereses? Es decir, nuestra propia vida, nuestra propia familia, lo que a nosotros realmente sí nos interesa, o también velamos por los intereses de otros hermanos. Acá venimos preguntando, ¿cuándo fue la última vez que usted llamó a un hermano de la congregación? Algunos dicen, no, la verdad no tengo tiempo, excusas, porque el tiempo lo tenemos. Lo que pasa es que no nos nace. Acompáñenme a ver un versículo que está en la primera carta de Juan, que ya leímos, capítulo 3, versículos 16 y 17. Les recuerdo, queridos amigos y hermanos, que hoy terminaremos el capítulo 2 del libro de Filipenses, y esta es la enseñanza número 42. Por lo tanto, hermanos, todavía nos restan muchas enseñanzas donde estaremos aprendiendo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Quiero que todos vayan a la Biblia, porque es importante entonces, hermanos, que entendamos a la luz de la palabra lo que el Señor nos quiere enseñar. Primera carta de Juan, o primera epístola de Juan 3, versículos 16 y 17. Ya lo tiene usted, ¿verdad? Mire lo que dice: en esto hemos conocido el amor. Pero la pregunta es, ¿en qué? ¿En qué? Muy bien, esa es la respuesta. En que Él, es decir, Cristo, puso su vida, ¿por quiénes? Por nosotros. También nosotros, dice Juan, debemos poner nuestras vidas por quiénes, hermanos. Por los hermanos. Nótese la palabra tan grande, hermanos. No dice cualquier persona, hermanos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, mire lo que sigue, y ve, observa, ¿cierto?, a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Entonces miren la pregunta tan gloriosa y al mismo tiempo que deberíamos considerar y también nos debería llevar a temblar delante de Dios. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Sí lo está viendo? Si nosotros no amamos a nuestros hermanos, y es más grave todavía, si el Señor a ti te ha dado bienes y tú ves un hermano que la está pasando mal económicamente y tú no le ayudas, entonces la pregunta reflexiva que hace Juan es cómo el amor de Dios, es decir, cómo Cristo mismo está en él. En esta mañana, entonces, nuevamente le pido a usted, muy respetuosamente y con todo el amor en el Señor, que usemos esta regla práctica de interpretación llamada la Biblia vivencial, que es una regla que hace parte de la hermenéutica, la cual consiste, hermanos, en que a medida que vamos leyendo los textos, vamos escuchando y vamos interpretando el mismo. Entonces lo que usted tiene que hacer una imagen en su mente de lo que quizás Pablo, Epafrodito y otras personas allí vivían. Entonces, hermanos,
El primer punto que veremos hoy, o los puntos que veremos hoy son dos. El primero, el deseo de Epafrodito. Ese es el primer punto, el deseo de Epafrodito. Y usted lo puede ver, hermanos, perdónenme. Estos fueron los puntos que vimos hace 8 días, discúlpenme. El deseo de Epafrodito, ese es el primer punto que vimos, y la enfermedad de Epafrodito. Eso los vimos hace 8 días y los estudiamos. Hoy vamos a mirar entonces, en primer lugar, el gozo. Este es el punto que vamos a ver hoy. El gozo que la iglesia de Filipos iba a tener, yo vuelvo y le repito, al ver nuevamente a su hermano Epafrodito. Usted lo ve en Filipenses 2, versículo 28 completo y versículo 29, la parte A. El gozo que la iglesia de Filipos iba a tener al ver nuevamente a su hermano Epafrodito. Y quiero que usted subraye la palabra gozo, porque la palabra gozo en este tiempo no se nota y difícilmente en ocasiones se vive. Decimos que tenemos el gozo del Señor, pero realmente no es así. Entonces le repito, hermanos, el gozo que la iglesia de Filipos iba a tener o a experimentar al ver nuevamente a su hermano Epafrodito. Y los textos que vamos a usar es Filipenses 2, versículo 28 y Filipenses 2, versículo 29, solamente la primera parte, o la parte A. Y mire el segundo punto, hermanos. Tengan en estima a los que son como Epafrodito. Tengan como estima a los que son como Epafrodito. Y en esta mañana, hermanos, voy a referirme en ese segundo punto específicamente, ¿sabe quién? A nuestros pastores, los cuales en ocasiones los desechamos, hermanos. Tengan en estima a los que son como Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículo 29. ¿Están anotando, hermanos? Y finalmente, y este es el último punto, Epafrodito, un servidor de la obra de Cristo. Epafrodito, un servidor de la obra de Cristo. Y lo vemos en el último versículo del capítulo 2, Filipenses 2:30. Veremos también entonces algunas conclusiones y también veremos aplicaciones. Ahora, ¿para qué son las aplicaciones, hermanos? Para que nosotros las pongamos en práctica, ¿cierto? Sería terrible entonces que en esta mañana salgamos de acá pero usted no aplique nada. Perderíamos el tiempo, realmente perdimos toda la mañana y parte de la tarde. Muy bien, hermanos. Entonces, demos inicio a nuestra exposición. Pero no se le olvide a usted, hermano, que está ya sentado, rogar al Señor para que usted, hermano, y para que yo también, juntos, tracemos correctamente esta palabra. Que no hagamos comentarios indebidos, que no prediquemos por predicar, que no hablemos por hablar, sino que realmente, hermanos, esta palabra bendiga nuestras vidas. Amén. Amén. Punto número 1, hermanos, es el gozo que la iglesia de Filipos iba a tener o iba a experimentar al ver nuevamente a su hermano Epafrodito. Y quiero que usted piense en aquel hermano que hace mucho tiempo que usted no ve, hermano en Cristo, o en alguna persona que usted un día le hizo esta promesa: contigo estaré por siempre. Lo que usted necesite, búsqueme, porque de pronto, hermano y hermana, usted no hizo eso que prometió. Y si usted no sabe dónde está esa persona, hoy deberíamos clamar al Señor por ese hermano. Muy bien, vamos a leer entonces Filipenses capítulo 2, hermanos, versículo 28, todo el texto, y vamos a mirar el versículo 29, solamente la primera parte. Dice: así que le envío, hablando por supuesto Pablo, de que enviaría a quién, hermanos, a Epafrodito. Así que le envío, ¿con qué? Con mayor solicitud. Y esto tiene varias implicaciones. Para que al verle de nuevo, ¿qué dice Pablo? Os gocéis y yo esté con menos tristeza. Ahora miremos solamente la frase del versículo 29. Recibidle. Dije que la parte, pero permítame leer la frase. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo.
¿Nota usted que hay dos palabras similares? ¿Cuáles son? Gocéis y gozo. Gocéis y gozo. Recuerden que la carta a los filipenses se le conoce o se le llama teológicamente la carta del gozo. Porque cuando usted comienza a leer desde el capítulo 1, va a notar que el apóstol Pablo, aunque estaba en la cárcel escribiendo esta carta, el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Filipo, pero en todo momento les anima ¿a qué? A tener gozo. Pero no cualquier clase de gozo, sino gozo en Cristo, hermanos. Gozo en el Señor. El hermano Epafrodito, entonces, camino a Roma, o quizás, no lo sabemos, porque la carta no lo enseña, estando en Roma, enfermó. Y creemos, conforme al texto, que no fue cualquier gripe, no fue cualquier gripita, como lo decimos nosotros. Ya que en el versículo 27, si usted ve el verso 27, en su primera parte dice, vaya conmigo el verso 27, pues en verdad, ¿qué dice? Estuvo enfermo, a punto de morir. Ahora, una gripa pues mal cuidada puede llevar a una persona, ¿cierto?, a enfermarse gravemente, pero aquí este no era el caso, hermanos. Ahora, no podemos nosotros asumir realmente cuál fue la enfermedad. ¿Y por qué no lo podemos asumir? Porque el texto no lo menciona. Y aunque quisiéramos, hermanos, excavar en la historia, quizás diríamos algunas, pero no la que el apóstol Pablo quería mencionar. Lo que sí resalta Pablo, dando gloria a Cristo, es lo que sigue. Mírenlo ahí. Dios tuvo, ¿qué? Misericordia de él. Recuerden, hermanos, que los seres humanos o los creyentes, fieles al Señor, tomamos esta palabra misericordia porque éramos miserables y el Señor nos rescató. Él vio nuestra condición miserable y precisamente nos libró de la muerte, hermanos. Dios tuvo misericordia de él. ¿De quién? De Epafrodito, que estaba enfermo. En el versículo 28, y estoy simplemente haciendo un recuento, Pablo escribe en su primera parte, así que le envío con mayor, que hermanos, solicitud. Y aquí vamos a empezar entonces a estudiar seriamente estos textos. La palabra solicitud en el griego da la idea de muchas cosas, pero permítame entonces decirle a usted lo que el texto aquí, o lo que Pablo aquí está diciendo. Esta palabra solicitud en el griego significa rapidez, significa velocidad, significa diligencia. Eso significa rapidez, velocidad y diligencia. Por eso nosotros de allí tomamos, cuando decimos, vea, sea solícito. ¿Se ha escuchado? Sea solícito, sea diligente. Cuando vemos a una persona que es como terca, como que no hace caso, ¿cierto? Sea diligente. Y Epafrodito sabía que en la iglesia de Filipos los hermanos se habían enterado de ¿qué? De que él estaba enfermo, de que se había agravado camino a Roma o en Roma. El apóstol Pablo, ¿qué hace? Él primero dice, voy a enviarles a Timoteo, pero primero voy a mirar algunos asuntos. Acordémonos los asuntos. Él estaba en la cárcel y iba a ser llevado a juicio. Si él salía libre de allí, podía ir a donde los hermanos en Filipo o a la iglesia local a visitarles. Pero él, ¿qué hace sabiamente? No envía a Timoteo, sino que envía a Epafrodito. Y recordemos, amados hermanos, que según la historia de Epafrodito, fue el primer pastor allí, en Filipo. Fue el primer ministro del Evangelio, allí en ese lugar, en el sentido de que servía en la iglesia. Pero que hay una pregunta, ¿para qué el apóstol Pablo entonces lo envía rápidamente? Hermano, nosotros tenemos que preguntarle al texto, y el mismo texto tiene que respondernos. No tenemos necesidad de inventar nada. ¿Para qué lo vamos a hacer?
Entonces yo le hice esta pregunta al texto: ¿para qué Pablo lo envía rápidamente? Leamos la segunda parte del verso 28, solamente la segunda parte, y todo el verso 29. Mira el versículo 28, la segunda parte. Para que al verle de nuevo, que dice, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Mira el versículo 29. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo. Hasta allí nomás. Querida audiencia, el deseo de Pablo al enviar diligentemente a Epafrodito era para que los hermanos de la iglesia allí en Filipo, al ver a su hermano de nuevo, ¿qué hicieran? Se gozaran. Recuerde que Epafrodito estaba enfermo, ¿cierto? A punto de morir. Y el apóstol Pablo, muy diligente, pensó y dijo: no les voy a enviar a Timoteo. No, les voy a enviar ¿a quién? A Epafrodito. Porque los hermanos sabían que se había enfermado. ¿Cómo lo supieron? No lo sabemos. Pero vamos a enviarlo otra vez. ¿Para qué? Ahí está la respuesta: para que los hermanos se gocen. En palabras nuestras coloquiales, se alegren, se regocijen. Pablo, aquí en estos textos que hemos leído, utiliza la palabra chairo, así como suena, con tilde nao, chairo, que es una palabra griega, por supuesto, lo cual da la idea de que cuando los hermanos en Filipos viesen a Epafrodito, ellos pudieran deleitarse, pero usted pensará, claro, porque viene al hermano, porque estaba bien y es correcto, pero ellos no se deleitaron por deleitarse. Esta palabra chairo, ¿sabe qué significa? Deleitarse en la gracia, pero de Dios. ¿Sí nota usted la diferencia de a veces alegrarnos humanamente? Estos hermanos sí se alegraron, pero en la gracia de Dios. En otra palabra, se regocijaron en Cristo. Literalmente, ellos experimentaron la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque fue el Señor quien resucitó, o quien trajo de la muerte, o quien salvó a Epafrodito. Pero además de esto, ellos eran conscientes. Y esta palabra consciente nos lleva a entender que ellos estaban alegres en la gracia de Cristo, porque su hermano Epafrodito, su pastor, que había estado a punto de morir, el Señor le salvó de la muerte. Y esto, hermanos, llevó a la iglesia allí a alegrarse. ¿Sabe por qué? Porque su consiervo volvía nuevamente 1228 kilómetros desde Roma hasta Filipos, y para ellos era un motivo de alabanza y un motivo de adoración. ¿Usted extraña a aquellos hermanos o a aquellos que un día estaban en el Señor y ya no están? Hágase usted esa pregunta. ¿Usted los extraña o es de los que dicen, pues bueno, esos no eran de Dios, eran del mismo diablo? Precisamente a esto Pablo se refiere cuando expresa en el versículo 29, la primera parte. Miren usted allí: recibidle pues en el Señor con todo, ¿qué, hermanos? Con todo gozo. Es decir, Pablo acá está diciendo, cuando regrese Epafrodito a Filipos, lo que ustedes deben hacer es lo más maravilloso: regocijarse en la gracia, regocijarse en el favor de Dios por este hermano. Pero Pablo sigue ahondando y dice, den gloria, que es lo que significa esta palabra chairo, den gloria, den honra al único que nos puede librar de la enfermedad, el pecado, de la enfermedad física y de la muerte.
la cual muchos irán, no solamente en la primera, la física, sino en la segunda, que es la separación total de Cristo y ellos. Hermanos amados, un día todos moriremos, ¿cierto? ¿Usted está claro de eso? Pero la Biblia habla de una segunda muerte, y es la separación total de Cristo. ¿Cuántos de los que están acá un día moriremos y por fe nos encontraremos con el Señor? ¿Cierto? Pero otros morirán si no se arrepienten e irán al infierno, donde la oscuridad, las tinieblas, donde el lloro, donde el maldecir constantemente a Dios será para ellos su gozo. En esta mañana yo le invito a usted para que considere realmente su vida espiritual, para que considere realmente que un día todos tendremos, porque el Señor ya lo decretó, que ir ante el Señor, y allí rendiremos cuentas. Y aún más habrá condenación para aquellos que se pierdan y un día tuvieron una fachada de creyentes. Habrá más condenación. Hermanos, usted se preguntará, ¿y por qué usted está hablando de la enfermedad y de la muerte? Y mi punto es porque solamente Cristo, si llegas en esta mañana a entender lo que estoy diciendo y te arrepientes, solamente el Señor podrá salvar tu alma. No una religión, no el acomodarnos en un lugar, eso no. Cristo sí. Jovencitos, amigos, arrepiéntanse, porque usted no sabe el momento en que va a partir, o alguien me lo puede decir. Levante la mano. Usted no sabe si será hoy, después de la reunión, o será mañana, o será esta semana, y el Señor solamente te está advirtiendo y preparando. Si hoy te arrepientes y comienzas a vivir para el Señor una vida en Cristo, el Señor te perdonará y te dará vida eterna. Amén. Pero si no lo haces, querido amigo y hermano, vuelvo y repito, solo te esperará unas densas tinieblas eternas, donde llorarás y donde maldecirás día y noche el nombre de Cristo. Esto nuevamente debe llevarnos a meditar en otra cosa, en el amor de Cristo que tenemos hacia otros hermanos. Quiero decirle, hermanos, que a veces aparentamos lo que no somos y mostramos un amor ficticio, una doble moral por nuestros hermanos. Ahora bien, quiero hacerte la segunda pregunta. ¿Nos alegramos? ¿Nos gozamos en la gracia de Cristo cuando reconocemos que somos parte de la mejor familia que es la del Señor, hermanos? ¿O esto nos entristece? ¿Tú te alegras, querido hermano, al saber que hay un hermano en la iglesia local que es tan difícil que quizás tú dices no lo paso, pero que si sigues orando por él, el Señor lo transformará? ¿Estás consciente de que un día irás a la eternidad con ese hermano o con esa hermana que es difícil, que tiene un carácter duro? ¿O qué le estás pidiendo al Señor? Señor, mejor llévatelo, o sácame de esta iglesia local. Eso está muy bien. Al mismo tiempo, hermano, es algo que solamente una persona que no piensa, como la Biblia dice que deberíamos pensar, lo hace. ¿Sabe por qué? Porque si ese hermano un día, el Señor, como sabemos, lo comienza cada día a transformar, quizás no te encontrarás nunca en este mundo, pero en la eternidad con el Señor te lo volverás a encontrar. Y aún peor, hermano,
si guardaste odio, rabia, rencor, dolor, amargura por ese hermano y no has pedido perdón, será peor el castigo para ti, mi hermano. Queridos hermanos, que quiero llevarlos a meditar en esta mañana. Para el apóstol Pablo fue lo más glorioso volver a enviar a Epafrodito. ¿A dónde? A Filipos. Porque sabía que se iba a encontrar con sus hermanos, ¿cierto? Y apenas él llegaba llegara a ese lugar, los hermanos le iban a abrazar. Le iban a decir: Filipos, con lágrimas en los ojos, volviste. Epafrodito, perdóname. Volviste. Estás bien. No moriste. Pero mis amados hermanos, a veces nosotros nos enganchamos con otros hermanos de la manera tan tonta, permítanme usar esa palabra, y al final los únicos que vamos a resultar amargados seremos nosotros, porque ellos están tranquilos, porque pidieron perdón al Señor, pero nosotros nos vamos a amargar. Mire el segundo punto, hermanos. Tengan en estima a los que son como Epafroditos. Muy sencillo. Tengan como estima a los que son como Epafroditos. Leamos juntos Filipenses 2:29. Pero vamos a mirar, hermanos, solamente la primera parte. Esta es la parte la parte E. No la segunda parte, sino la parte E. Dice: y tener, ¿qué dice, hermanos? En estima a los que son como él. A los que son como quién, hermanos. Como Epafrodito. ¿Alguno de los que están aquí ha estudiado la vida de Epafrodito? Levante la mano si lo ha hecho. El consejo aquí del apóstol Pablo es ¿cuál? Valorar. Es una palabra bíblica. Valorar, honrar, tener en alta estima, tener un sumo respeto por aquellos que se muestran como ¿quién? Como Epafrodito. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra estima, el verbo estimar, por supuesto, lo que está diciendo es: venga, valoren, amen, honren, tengan en alta estima a aquellos que se parecen a Epafrodito. ¿Por qué le preguntaba que si usted ha estudiado la historia de Epafrodito? Porque la única manera de yo valorar a alguien que se parece a Epafrodito es conociendo la historia. ¿Cierto, hermanos? Pues no hay otra manera. Por eso a veces decimos: sea como Cristo. ¿Por qué? Porque usted lee la Biblia y estudia a Cristo. Porque Pablo decía: imítenme a mí. Porque él mismo dice: así como yo imito a Cristo. Epafrodito, hermanos, es un hombre para imitar. Permítame decirle por qué deberíamos tener en alta estima, en honra, a aquellos que son como Epafrodito. Primero, porque ellos sirven a sus hermanos. Una persona que sirva, una persona que lo dé todo por alguien, se debe honrar, se debe amar, se debe cuidar, se debe ayudar y se debe valorar. ¿Conoce usted alguno? Bueno, quizás sí. Segundo, una persona que se muestra como Epafrodito es alguien que cuida a su prójimo, que le dedica tiempo, que lo escucha, que le da la famosa palmadita en la espalda y le dice: ánimo, usted puede, tranquilo, no le va a pasar nada. Una persona como Epafrodito, o que se muestra como Epafrodito, es aquella que entrega hasta su propia vida por otros, o en este caso por sus hermanos. Que si tiene que quitarse la comida, la ropa, el reloj, los zapatos, lo hace. Y pocos encontramos, hermanos, que hacen eso. Porque no están mirando al hermano, sino el precio de lo que compraron. Uy, no, pero es que la chaqueta me costó como 50,000, como 200,000, ¿qué le voy a dar? Más bien voy a orar para que Dios le provea una chaqueta. Pero si usted la tiene, ¿por qué no la entrega? ¿Acaso el Señor no dice que en medio de este camino, si nosotros tenemos
algo que podamos darle a alguien, se lo entreguemos. Y si tú puedes ir con esa persona una milla más, deberíamos ir. ¿Y por qué no lo hacemos? Hermanos, alguien que se muestre como Epafrodito es aquel que no pone excusas, es aquel que no tiene argumentos, es aquel que vive por sus hermanos, es aquel que es ordenado, es aquel que saca de su dinero y se lo da a otro que lo necesita. ¿Cuántos conocemos como Epafrodito? Es más, hermanos, si no conocemos a nadie, vuélvase usted un Epafrodito. No, lo digo en el buen sentido, ¿no, hermanos? Pero a veces no lo hacemos, hermanos. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque nos cuesta. No, o sea, esos zapatos, esos de marca que compré, y este hermano no tiene, ¿cuántos te calzan? 41, uy, igualito a mí, no, yo no lo voy a dar. Me voy a comprar los del remate, son a 15,000 pesos. De igual, sí voy para lo mismo. Dios dio lo mejor, su hijo. Demos lo mejor, hermanos. ¿No? ¿Qué piensa usted, hermano? Ahí dice el texto, ¿no, hermanos? Y tener en estima a los que son como él. ¿O no lo dice ahí? ¿O estamos diciendo algo que no dice el texto? Ahí lo dice el texto. Querida iglesia del Señor, hemos visto notablemente un crecimiento en cuanto al conocimiento, y quizás sea redundante, de muchos buenos, piadosos y fieles hermanos en diferentes partes del mundo. Hermanos que usted y yo vemos por la internet. Hermanos que usted dice cuando se acaba la enseñanza, cómo me bendijo. No, esto era lo que yo necesitaba. Pero quiero colocar como ejemplo a vuestros pastores, o a los pastores, o al pastor, como usted quiera llamarle, hermanos, o si hay una pluralidad. Pablo no los nombra en el texto. Pablo no está diciendo los pastores que vendrán un día. Pablo no lo dice. Pero Pablo dice claramente, y voy a volverle a leer a usted lo que dice Pablo, y tener en estima a los que son como ¿quién? Como él, como Epafrodito. Le recuerdo una vez más que según la historia, cuando usted se mete a la historia, Epafrodito fue el primer obispo en Filipos. Por esto me gustaría que meditara en aquel hombre que ora diariamente por su alma, en aquel hombre o en aquellos hombres que claman a Cristo por ustedes, en aquellos fieles pastores de sus congregaciones que se esfuerzan en el Señor para darles a ustedes un alimento sólido, pero también balanceado para su salud espiritual. Le pido en esta mañana que usted piense y reconsidere a aquellos hombres que nos aconsejan cuando estamos cansados del camino, en aquellos dones, es decir, regalos de Dios que Él ha puesto para su iglesia, cuando ellos dejan a sus esposas, a sus hijos, por dedicarnos tiempos de calidad. A aquellos pastores que diariamente se esfuerzan a pesar de su enfermedad, a pesar de su depresión, a pesar de su angustia, a pesar de sus problemas. ¿Sabe para qué? Para darlo todo por sus iglesias locales. ¿Me está entendiendo, hermano? Pablo afirma y aconseja, mire el versículo 29, y tened en estima a los que son como Él. Hoy quiero exaltar a Cristo, hermanos, y mírenme acá, todos, por favor. Hoy quiero exaltar a Cristo por la labor ardua, por la labor agotadora de cada pastor, hermanos. Dios bendiga, Dios ayude a aquellos fieles pastores como lo fue Epafrodito. Dios tenga misericordia
y Dios lleve a cada iglesia local hombres y mujeres y familias que quieran servir a Cristo en esos lugares. Dios tenga misericordia y lleve a cada iglesia verdaderos hombres de Dios y saque de allí a aquellos que aparentan ser creyentes. Que el Señor coloque en esos lugares hombres que tengan fuego en su corazón, que ardan por predicar la palabra de Dios, que ardan por predicar este evangelio del arrepentimiento en Cristo, pero que sobre todo amen, respeten y valoren el esfuerzo santo que hacemos los pastores por la iglesia, la cual no es nuestra, hermanos, sino es de Cristo. Es de Cristo, hermanos. Desafortunadamente, hermanos amados, los pastores son maltratados, son echados a un lado, son el alimento final del domingo en la tarde. Pero nosotros deberíamos considerar, hermanos, amarlos, cuidarlos, ayudarles. ¿Un pastor se equivoca? Sí. ¿Un pastor es perfecto? No. ¿Un pastor tiene momentos de ira, de rabia? Claro, hermanos. ¿Acaso la Biblia dice dentro de las cualificaciones que sea una persona que haga solamente lo bueno? No. Son tan solo 17 cualificaciones pastorales. Oh, amado hermano, leamos juntos Hebreos 13:7. Y estamos tan solo en el segundo punto. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y espero que esto retumbe en su corazón y en su mente. Acordaos. Mire este verbo, hermano, maravilloso. Acordaos. ¿Pero de quién? De vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. No dice que nos contaron una historia, que nos dieron un testimonio, que nos hablaron un chiste. No, que nos hablaron o que os hablaron la palabra de Dios. Miren lo segundo, considerad cuál haya sido el resultado de ¿qué? De su conducta, y finalmente está la práctica e imitar su fe. Si usted tiene un pastor que lo da todo por la iglesia, haga lo mismo, hermano. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. ¿Por qué nos colocan tan alto? Porque debemos ser modelo para otros hermanos. Pero muchos pastores no son modelo. Muchos pastores dañan la iglesia local, no la del Señor, la local, haciendo cosas que no deben hacer, hermanos. Hermanos amados, escúcheme, cuidemos a nuestros pastores. Ellos también necesitan palabras de aliento, ¿o no? Consideremos, como lo enseña el Señor a través del escrito a los hebreos, cuál haya sido el resultado de su conducta, y si ha sido un buen resultado, imitemos, ¿qué, hermanos? Su fe, es decir, su manera piadosa de vivir. Y le recuerdo algo, usted que asista a la iglesia y que un día será quizás miembro, usted debe estar atento de los movimientos de su pastor, lo que él hace, porque el pastor no es entonces el rey, donde no se le puede decir nada. Si no sabe que el pastor no está andando bien, hay que corregirlo. Hay que decirle, pastor, yo creo que esto usted lo está dando como regular. Yo creo que usted no está tratando bien este asunto. Finalmente, hermanos, y vamos a mirar el punto número 3. Pero quiero preguntarle, hermano, ¿hasta allí usted me está entendiendo? El día de hoy, entonces, terminaremos el capítulo 2 para iniciar, hermanos, la próxima semana, el capítulo 3. Punto número 3, Epafrodito, un servidor de la obra de Cristo. Leamos versículo 30, hermanos. Todos juntos. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo ¿qué? Su vida para suplir lo que faltaba
en vuestro servicio por mí. Miren, hermanos, Epafrodito, ¿qué obra estaba haciendo? Según el texto, la obra de Cristo. ¿Sí o no? Ahí no dice otra obra. Dice, porque por la obra de Cristo. Lo segundo es que este hombre Epafrodito estuvo a punto de morir. ¿Cómo? Mira el texto, exponiendo su vida. Exponiendo su vida. Pero ¿para qué entonces Epafrodito expuso su vida? Para suplir lo que faltaba a Pablo. No sabemos el monto, hermanos, pero lo único que sí sabemos es que estos hermanos allí en Filipo no solamente le enviaron una ofrenda estando en Roma, sino que cuando usted estudia el libro de Filipenses se va a dar cuenta que en el capítulo 4 el apóstol Pablo escribe y dice, también cuando estaba en Tesalónica, ellos enviaron un dinero. Ahora, hermanos, cuando un hermano pastor no tiene un sueldo, ¿qué decimos? Pues que trabaje. Y eso, hermano, perdónenme, es una insolencia. Porque lo que hacemos los pastores de lunes a viernes es trabajar, hermanos. Esto no es fácil. Esto hay que estudiar, hay que leer, hay que meditar, hay que pensar, hay que quitar unas palabras, hay que poner otras. En ocasiones, hermanos, dentro del culto la gente se va a ofender, otras se van a alegrar, otras se van a ir, otras van a criticar. Pero nosotros como Epafrodito también lo hacemos para la obra de Cristo y para ayudarles a ustedes, hermanos, en su propia vida espiritual. Pablo indica en el verso 30, vaya al versículo 30, que Epafrodito casi pierde su vida estando en el cumplimiento de la tarea encomendada por la asamblea de Filipos. Casi pierde su vida. No la perdió porque Dios tuvo misericordia, ¿cierto? El Señor lo salvó. Pero, ¿qué estaba haciendo Epafrodito? Miren lo primero, hermanos, según el texto, estaba haciendo la obra del Señor. Estaba predicando el Evangelio. Eso estaba haciendo Epafrodito. Y qué maravilloso es ver hermanos que prediquen el Evangelio, enfermos. Miren, hermanos, gracias a Dios que Dios me ha dado buenos amigos pastores. Yo conozco uno en particular, al cual quiero mucho, y él sufre de una depresión severa. Usted sabe que la depresión es catalogada como una enfermedad, la depresión. Pero el hermano entonces me dice, pastor, pero yo me refugio en Cristo. Y él cada domingo, hoy debe estar allí predicando. Y lo hace por amor a los hermanos. Y además de eso, el hermano tiene un problema en su cadera, así que usa un bastón. Esos son hermanos dignos de imitar. Hermanos a los cuales esa iglesia debe amar, debe querer, debe ayudar, debe cuidar. Entonces Pablo escribe que Epafrodito estaba haciendo la obra ¿de quién? Del Señor. Pablo el apóstol, ¿dónde estaba? Preso, en Roma. Necesitaba consuelo, como cualquier ser humano. Yo le pregunto a usted, y respóndase en su mente, ¿usted ha llegado a un momento donde necesita consuelo? Donde usted se siente tan estresada que usted dice, necesito a alguien que me ayude, que me aconseje, que me diga. Creo que sí, porque somos humanos. Pero Epafrodito no solamente llegó para consolarle, sino también para ayudarle a predicar la palabra. ¿A usted no le parece maravilloso eso, hermanos? Que los que van llegando a la iglesia ya tengan claro a qué van. Bueno, voy a estar en esa iglesia, pero voy a predicar, voy a ayudar, no a sentarme. ¿A sentarse para qué? No, voy a servir, voy a preguntar. Mire, hermanos, yo aquí he preguntado muchas veces, ¿por qué no se acerca y me dice en qué quiero que me ayude? No se acerca a nadie, hermanos. Nadie lo hace, hermanos. Yo creo que será por el lugar tan pequeño, pero aún así hay que limpiar sillas, hermano. ¿Sí o no? Hay que barrer. Muy bien, hermanos, miren lo segundo que Pablo indica en el versículo 30. Pablo dice, entonces, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte.
sea, estaba haciendo la obra del Señor, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito expuso su vida por servir y suplir lo que el apóstol Pablo en ese momento estaba necesitando. Realmente, hermanos, no hay mucha luz sabiendo lo que Pablo dentro necesitaba. Pero estos hermanos le enviaron un dinero. ¿Cuánto era? Vuelvo y repito, no lo sabemos. Pero ese dinero a Pablo le sirvió porque él agradece. Le agradece. Algo tenía que haber tenido que hacer con ese dinero. ¿Sabe cuántos kilómetros recorrió este hombre llamado Epafrodito? 1228 kilómetros. Por supuesto, hoy en día Filipos existe, pero como ruinas. Ya la ciudad no está. Entonces, si usted un día quiere ir y conocer Grecia, pues vaya y pase allí, por Filipos, para que usted lo conozca, si un día Dios le permite. Dijimos, hermanos, que si nos fuéramos desde Colombia hasta Filipos, ¿cuánto tiempo nos demoraríamos? ¿Se acuerdan? Más o menos como más de 12 horas, montados en un avión. Más de 12 horas. Y si eso es en un avión, imagínense 1228 kilómetros caminando o quizás en caballo. ¿Para qué? Solamente para confortar a Pablo, para nada más. Y a veces, hermanos, ¿cuánto nos cuesta ir a saludar a alguien? ¿Sí o no? ¿Cuánto nos cuesta ir a saludar a nuestra propia familia? A mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi abuelito. ¿Cuánto nos cuesta? Pablo y Timoteo estaban allí. ¿Qué estaban haciendo ellos? Observando lo que este hombre estaba haciendo. Muy bien, leamos una vez más, hermanos, y finalmente el versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermanos, finalmente, quiero decirle a cada uno de ustedes, no nos volvamos solo oidores. Por favor, hermanos. Yo creo que lo que deberíamos hacer más tarde no solamente pensar en qué vamos a almorzar o a qué restaurante vamos a ir, sino que deberíamos pensar es en esto que hoy nos hablamos, en esto. Es cómo mi vida va a cambiar. Volvámonos hacedores, hermanos. O sea, que hagamos la sacra palabra de Dios. Hermanos, vivamos como si hoy fuera nuestro último día en esta tierra. ¿Usted lo vive así? No. Porque usted ya está pensando en la próxima semana lo que va a hacer. Hoy tenemos vacaciones, pero si se muere esta noche, pues tendrá vacaciones en la eternidad si se arrepintió con el Señor, o en el infierno si nunca se arrepintió. Y esto es una realidad, hermanos. Está el cielo, está el infierno, o en este caso la eternidad en Cristo mejor, y el infierno. Prediquemos a Cristo. No perdamos el tiempo en pequeñeces, hermanos, que no nos ayudan a nada. Conflictos. Esos zapatos están muy feos, su cabello no me gusta, está gordo, está flaco. Afeite, no se afeite. Claro, tampoco usted, hermano, pues va a hacer enojar a su esposa o a su esposo por algunas cosas, pero en pequeñeces, hermano, ¿por qué no vamos a amargar nuestra propia vida? ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Cómo puedo terminar esto después de haber estudiado por 42 semanas, hermanos, los primeros 2 capítulos del libro de Filipenses? Yo lo resumo así: vivamos para su gloria y para su honra. Punto. ¿Sí o no, hermanos? Vivamos para el Señor. Vivamos. Que tu casa sea un pedazo del cielo. Que tú realmente te parezcas a Epafrodito. Que realmente seas un hombre de Dios, una mujer de Dios. Volvamos a los rudimentos, hermanos. Volvamos a lo específico, hermanos. Muy bien, hermanos, como conclusiones finales en esta mañana, voy a compartir a usted 3 conclusiones finales. Es decir, hermanos, voy a concluir el tema de Epafrodito de la siguiente manera. En primer lugar, Epafrodito
también debe ser observado, no solo como un ejemplo digno de imitar, sino como un ministro fiel del Señor Jesucristo. Un ministro fiel. Poco se habla de Epafrodito. Estamos hablando siempre del Señor Jesucristo, que así tiene que ser, claro. ¿Cierto? Pero a veces colocamos a otros hombres, como por ejemplo se habla mucho de Pablo, está muy bien, pero Epafrodito, hermanos, lo que él hizo debería movernos a ser como Epafrodito. Segundo, Epafrodito y Timoteo son la muestra de alguien que ama y está preocupado de sus hermanos sin importar la distancia. Sin importar la distancia. No, que yo no voy allí porque es que no me queda como a 5 minutos, pero es cerquita. No tengo el tiempo. A veces ponemos unas excusas tan baratas, perdóname la expresión, para no llamar, para no visitar, para no saludar a un hermano que está enfermo, que está mal. Si el hermano por fe se mejora, gloria a Dios, y si se murió, entonces decimos, bueno, pero está en la eternidad con el Señor. Vea qué bendición. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que visitaste a un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con un hermano y le llevaste ese un pan? Muy bien. Tercero, Pablo, en medio de sus adversidades, ¿qué hacía? Se gozaba en el Señor y se mantenía como fiel. ¿O usted ve que Pablo no se mantenía fiel? Siempre estaba fiel. Y nosotros en medio de la adversidad, ¿cómo nos mantenemos? ¿Fieles o infieles? Cada cual sabe. Finalmente, hermanos, deberíamos imitar con urgencia la iglesia de Filipos. Con urgencia. Deberíamos, hermanos, bendecir a nuestros pastores. Y no lo digo porque yo esté aquí parado, hermanos, pero deberíamos bendecirlos, ayudarles, animarlos, llamarlos, cuidarlos. Deberíamos, hermanos, pero no lo hacemos, hermanos. Y lo digo en términos muy generales, no lo hacemos. Muy bien, hermanos, y como aplicaciones finales, permítame dar varias preguntas para que usted en esta mañana medite. Mire, la vida de Epafrodito debe llevarnos a meditar en nuestra propia conducta en Cristo. La vida de este hombre, después de haber sido predicada, debe llevarnos a meditar en esto. Primera pregunta, ¿cuál es nuestro comportamiento según el evangelio que predicamos o que decidimos vivir en medio de las dificultades? ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Nos mostramos como verdaderos ministros de Dios? ¿O en la primera situación nos caemos todos? Y detrás de ellos los demás que estén con nosotros. Segundo, ¿estamos realmente interesados por nuestros hermanos cuando les servimos? ¿O usted quiere sacar de ahí algo? Sí, hermano, yo te presto un dinero, pero te cobro un interés. Excuse me. Diría Steven, ¿no? Perdón. Número 3. ¿Es Cristo nuestro fundamento para amar y ayudar a nuestros hermanos? ¿Es Cristo? ¿O quién es? ¿O es que estamos buscando? Hermanos, entreguemos entonces nuestra vida sacrificialmente. Esto cuesta mucho, hermanos. Mire, cuando uno quiere ser amigo de alguien, uno tiene que esforzarse y uno tiene que invertir muchas cosas. Permítame decir algunas cosas. Tiempo, y mucho tiempo. Dinero. Noches de desvelo escuchando a la persona. El que quiere ser amigo de alguien, ¿cómo tiene que mostrarse? Como amigo. Usted no puede esperar que alguien sea su amigo cuando usted es tosco, o tosca, ordinario, grosero. Tiene que mostrarse como amigo. Y si uno puede servir, hágalo, hermano. Muy bien, póngase de pie esta mañana, hermanos. Hemos llegado, hermanos, a la conclusión. Vamos a orar esta mañana. Por favor, incline su rostro. Y oremos entonces al Señor, maravilloso y buen Dios. Estamos tan agradecidos por esta palabra que hemos escuchado.
Estamos tan agradecidos, Señor, por el apóstol Pablo, por Timoteo. Pero mayormente, Señor, hoy nos beneficiamos de haber escuchado la vida de Epafrodito. Por favor, ayúdanos. Señor, por favor, guíanos. Señor, perdónanos por ser a veces insolentes como hermanos. Hoy nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra necedad, y te pedimos, Señor, que nos permitas seguir caminando en la unidad que tú nos exiges, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuidar a aquellos que se parecen a Epafrodito. Ayúdanos a imitar la conducta de nuestros pastores. Ayúdanos, Señor, a amarles a ellos y ayudarles donde quieran que estén. Pastores cansados, enfermos, agobiados, pastores mal por diferentes situaciones. Y a veces nosotros, su iglesia, les criticamos, murmuramos de ellos. Padre, por favor, perdónanos. Y te pido que hoy, Señor, nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, vamos a sentar, ya vamos a finalizar. Nos despedimos de aquellos que hoy se conectaron. Damos gracias a Dios.